El siguiente espacio es una presentación de SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Talas y coronillas. Coronillas, talas, alguna aruera. ¿Qué más quiere? Un buen mate y un monte criollo. ¿Dónde? Al sur de la América del Sur. En este país con forma de corazón, que es la República Oriental del Uruguay, entre Brasil y la Argentina. Esto, porque vayas a ver en este momento en qué parte del mundo, qué persona puede estar mirando esta emisión que se genera en Tele12 aquí en Uruguay. Y aunque parezca mentira, hay gente en el mundo que uno le dice por ahí Uruguay y no tiene mucha idea de dónde queda. Porque somos un país pequeño, pero no chico. País pequeño, pero no chico, en el medio de dos países muy grandes como Brasil y Argentina. Y aquí pasan cosas, muchas cosas, y tenemos lugares maravillosos como este. Este es el Monte Criollo, bien surero. Estas son maderas duras, talas, coronillas, que tienen muchos años, y este es un parque divino, que está en el departamento de Maldonado, en la zona de Pan de Azúcar, y que se llama Parque Zorrilla de San Martín, y que usted viene, acampa, y solo acá en Uruguay, ¿no? No les cobran nada. No les cobran nada. Y tiene los parrilleros y esto y lo otro. Solo en Uruguay. Señoras, señores, comienza Americando, que hoy vamos a andar desde África hasta un boliche de la campaña uruguaya. Bueno, acá estamos en Tala, en el museo, Pulpería y Museo en honor a Martín Aquino, el cual tuvimos la oportunidad que nos dieron acá en Tala de poder armar esto, ¿no? Siempre tuve la pasión por la historia y me gustaron las antigüedades y bueno, hicimos el museo. Estamos en la ruta 7, kilómetro 79,5, el camino se llama Elida González, estamos a unos 800 metros de la ruta 7, pasando un poquito el Tala, como siempre digo yo. Y bueno, y acá estamos siempre recibiendo gente, escuelas. Sí, acá no. Yo soy Licheli Machiarena, postulante Flor del Pago por la Sociedad Criolla Caraguatá. Bueno, este año venimos con un desafío grande representando una de las primeras aduanas rurales uruguayas, que fue la aduana de Paso Centurión,
ubicada en Cerro Largo, sobre el río Yaguarón, en la frontera entre Uruguay y Brasil. Yo me llamo Andrea Olivera, somos del Valle Lunarejo, participamos en el grupo Flor de Lana Lunarejo. Bueno, yo les voy a hacer la demostración que primero, bueno, después del esquilado vos clasificás el vellón, ahí sacás punta, que con las puntas tan feas se saca puntas. Y después voy a la carda manual, que está acá la carda. Esto es una carda y ahí cardo la lana. Nosotros trabajamos con la lana toda sucia, virgen de la oveja, criamos ovejas, y las esquilamos para procesar la prenda. Después de pasar un cachito cardando, le paso a la compañera que va a hacer el hilado. La compañera Elisa está haciendo el hilado de la lana. Ella con los dedos da el grosor del hilo, o más fino o más grueso. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno, mucha cosa, muy picado. Bueno, va a estar bueno. Prot, la comida del perro, de la perra. Cat, la comida del gato, de la gata. Es una comida hecha acá en Uruguay desde hace, no sé, 23, 24, 25 años. Súper probada y aprobada. Relación calidad-precio, como decimos siempre, no hay con qué darle para su perro, para su gata, gato, perra. Prot 21 y Cat recomienda Americando, tanto como esta lindísima música que vamos a compartir. Creo que dentro de muy poquitos días vamos a tener una novedad muy interesante del equipo de Valdés y compañía. 110 años en el negocio agropecuario. Dentro de muy poquito tiempo vamos a tener novedades que creo que van a ser de interés realmente para todos. Por ahora, la información de las ferias, de los remates, de esto, del otro, está todo en la página de Valdés. Todo en la página de Valdés. Y hablando de Valdés, hablamos de Tacuarembó. Y hablando de Tacuarembó, hablamos de Patria Gaucha. Y hablando de Patria Gaucha, hablamos de esas chicas, esas gurisas que se eligen como flor del pago. Cada institución elige a una, y luego se elige la flor del pago de la fiesta. Entonces, Americando lo que hace es ir institución por institución, a parcería por parcería, entrevistándolas. Y encontramos testimonios realmente preciosos. Soy Licheli Machiarena, postulante Flor del Pago por la Sociedad Criolla Caraguatá. Bueno, este año venimos con un desafío grande representando una de las primeras aduanas rurales uruguayas, que fue la aduana de Paso Centurión, ubicada en Cerro Largo, sobre el río Yaguarón, en la frontera entre Uruguay y Brasil. Bueno, tenía en particular que también funcionó como un hospital de campaña improvisado en los combates de 1904. Además, también tiene la parte de religión, que muchas personas, por ejemplo, les llama la atención el rostro que aparece en la entrada, que se trata de Joaquín das Matas, que fue un santo, digamos, relacionado a la religión umbandista,
que el constructor de la aduana fue Prestes y él era fiel creyente en él. Y él tenía una hija enferma de gravedad y él aposta su fe a Joaquín das Matas pidiendo para que intercediera en la curación de su hija y le prometió que si él curaba a su hija dejaría plasmado su rostro en toda aquella construcción que él realizara. Entonces deja la imagen de su preto Belio. Y bueno, Patria Gaucha está asociado a nuestras raíces, porque muchas veces son tradiciones y costumbres que se van compartiendo entre abuelos, nietos, y que van de fogón en fogón, digamos. Bueno, y dirigiéndonos a la línea nuestra de vinos de 1,5 litros de mesa, nos sentimos muy satisfechos por la devolución del público. Son halagos, yo decimos siempre que es el BCP de mesa nuestro, el 1,5 litros, de la familia, el de la reunión, para disfrutar con amigos, un volumen de 1,5 litros. A veces es más generoso en una reunión y bueno, estamos muy contentos porque hoy por hoy estamos muy reconocidos en la línea de 1,5 litros como bodega pionera en ventas, ¿no? Las estadísticas dan eso, estamos muy satisfechos, muy felices. Aquí estamos. Este es el teléfono de Ruiz Díaz, negocios inmobiliarios básicamente. Compra, venta, su casa, en fin, lo que necesite. Usted es ya propietario, pero necesita vender o necesita comprar. Bueno, en Ruiz Díaz tiene una opción de que le adelanten el dinero. Ruiz Díaz y Asociados. Este es el teléfono, se contacta con ellos, después nos comenta. Y es el momento también de abrir esta sección donde buscamos historias, artesanos, cosas que nos identifiquen. Porque nos puede identificar mucha cosa. También una industria, como es la industria de una cerrajería. Una cerrajería. El ISIL, que es una cerrajería 5 estrellas. Y ahí no se discute, ¿no?, la cantidad de estrellas. La cerradura del Uruguay es el ISIL, las 5 estrellas. Vayamos por un viejo oficio siempre renovado, nuevamente en la Patria Gaucha. Yo me llamo Andrea Olivera, somos del Valle Lunarejo, participamos en el grupo Flor de Lana Lunarejo. Bueno, yo les voy a hacer la demostración que primero, bueno, después del esquilado vos clasificás el vellón, ahí sacás punta, que con las puntas tan feas se saca puntas. Y después voy a la carda manual, que está acá la carda. Esta es una carda y ahí cardo la lana. Nosotros trabajamos con la lana toda sucia, virgen de la oveja, criamos ovejas y las esquilamos para procesar la prenda.
Después de pasar un cachito cardando, le pasa a la compañera que va a hacer el hilado. La compañera Elisa está haciendo el hilado de la lana. Ella con los dedos da el grosor del hilo, o más fino o más grueso. Después de ahí se saca en madejas y ya recién se va a lavar. Nosotros ahora estamos en la Patria Gaucha, en la expo del vellón al telar, el galpón del vellón al telar, y estamos haciendo todo el proceso de lana para mostrar al público. Mira, desde un zapatito de lana hasta una manta, chaleco, frazada, buzo, camperas. Trabajamos en telar y en 2 agujas y también en crochet. Nosotros estamos en el corazón del Valle Lunarejo, o si no por las redes sociales, el Instagram y el Facebook, y ahora tenemos TikTok, Flor de Lana Lunarejo. El otro día me preguntaban qué tiene su termo, López. Nada, tiene un americano, un rancho cero y la Virgen. Los 200 años de la Virgen de los 33. Bueno, aquí estamos en este monte criollo, pensando en web, pensando en tanques de agua, pensando en caños de distribución de agua, pensando en lo que sea de artículos de la sanitaria, pensando en los tanques. Barraqueros, ferreteros, tienen ofertas muy especiales. Contactarse con la gente de web y después nos cuentan. El que nos cuenta ahora, y vaya a saber por dónde anda, es el queridísimo sacerdote Juan Andrés Verde, el querido gordo y manos al arado. Feliz domingo, qué alegría reencontrarnos una vez más en este americano Manos al Arado, y hoy quería compartirles una experiencia increíble en el país más pobre del mundo, Burundi, África. ¿Dónde está? Acá, ¿dónde? Acá, miren. Momofuku, acá. Y meta. Y llegamos a Burundi, en el corazón de África, país que limita con Ruanda al norte, con Tanzania al este y al sur, y con el Congo al oeste, separado en gran parte por el lago Tanganica. De extensión es 5 veces más chico que el Uruguay, podríamos decir Salto y Tacuarembó juntos, pero aquí viven 14 millones de personas. Según los índices de pobreza, estamos en el país que tiene menor PBI, $1 per cápita por día, algo impensable.
llegamos aquí con el padre Chete, Fray Marcos, para recorrer las diferentes obras y para inaugurar una capilla en el corazón de Burundi. Más de uno me preguntó qué fue lo que más me impactó. Si la pobreza material. Sí, se ve mucha pobreza, casas de barro, escuelas sin pupitres, hospitales sin medicina, familias que viven con una austeridad que cuesta mucho de imaginar. Pero eso no fue lo que más me conmovió. Creo que lo que más me llegó al alma fue descubrir una riqueza que nunca había medido. Una riqueza que no aparece en ningún índice económico. Una riqueza hecha de fe, de comunidad, de tiempo, de alegría, de gratitud, de solidaridad. Y entonces caigo en comparaciones inevitables. Yo tengo reloj, pero ellos tienen tiempo. Yo tengo wifi, pero ellos logran conectarse con cualquiera, incluso sin compartir el idioma. Yo tengo una agenda llena y ellos tienen el corazón disponible. Yo tengo cientos de contactos en mi celular, pero ellos conocen el nombre de cada vecino. No te puedo creer. Acá. Se ríe. Imane Gujet Zaguiré. Imane Gujet Zaguiré. Hasta el cielo. Hasta el cielo. No paramos. No paramos. Y no puedo evitar preguntarme en qué momento empezamos a medir la riqueza solamente por lo que tenemos. Porque Burundi me está enseñando que también existe una pobreza mucho más silenciosa. Una pobreza de la que tristemente en algún punto me siento parte. La pobreza del que ya no tiene tiempo para escuchar. La pobreza del que no agradece suficientemente lo cotidiano, del que se acostumbró a pasar de largo, del que convirtió el apuro en un modo de vida. La pobreza del que puede comprar casi cualquier cosa, pero no consigue la paz en su corazón. La pobreza del que dejó de confiar, del que perdió la capacidad de sorprenderse, o del que no se deja conmover por el dolor ajeno. Creo que el Papa Francisco tenía razón cuando decía hay que mirar desde acá, no desde allá. Esto es realmente admirable, impresionante, increíble. Tantas personas que dejan su vida por amor a Dios, buscando sacar adelante a los más humildes, a los más pequeños, a los que no figuran. Perdón que mientras reflexiono un poco me emociono, pero no puedo no emocionarme. Yo estoy aprendiendo muchísimo y creo que todos tenemos para aprender de lo que se vive aquí, de cómo se vive aquí. Bueno, y encima, como si fuera poco, la alegría, la sencillez, la cercanía. Sí, aquí la gente tiene mucha fe acerca de lo que usted decía, acerca de la felicidad. La riqueza material, yo creo que la gente se equivoca. Amajoro. No es lo más importante para... Amajoro. La riqueza material no es lo más importante para vivir feliz, sino que contribuye, ayuda a alcanzar la felicidad cuando se gestiona bien. Pero en ese lugar la persona tiene que estar conectada con Dios, tiene que acercarse de Dios, porque si todo su tiempo, si todo su pensamiento, su corazón, si lo llena de lo material le va alejando de Dios. Cuando se aleja de Dios es como alejarse de la fuente de felicidad, y en ese caso es difícil vivir feliz, porque
lo material te va alejando de la felicidad, porque cada vez tenemos más ganas, tenemos como más deseos materiales, nunca nos satisfacemos. De las grandes alegrías de esta experiencia misionera fue descubrir que Dios me estaba esperando como un padre que sorprende a un gurí chico con un bruto regalo. Lo encontré en esa madre que rezaba con una criatura en su espalda con una fe que te desarma. En un niño que sonreía con una pelota hecha de bolsas, sí, bolsas de nylon. En una comunidad que cantaba y celebraba con una alegría imposible de fabricar. Pero más que nada, en la iglesia. En esos curas que recorrían kilómetros para celebrar una misa. En esa iglesia que no es noticia. En esa iglesia de las hermanitas que dejaron su patria para servir con amor a los pobres de los más pobres como si fueran el mismísimo rey de España. La iglesia de los misioneros que un día entendieron que entregar la vida no era perderla. Qué privilegio encontrarme con este testimonio nada más y nada menos que en Burundi. Burundi no me enseñó a admirar la pobreza, me está enseñando a desconfiar de una riqueza que a veces nos hace olvidar de lo esencial. Un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, padre, hasta el cielo no paramos, ¿cómo sería? Gushikamujuru, Tukumatukora. Gushukamujuru, Tukumatukora, ¡vamos! Hasta el cielo No paramos. ¿Necesitas comprar ganado, maquinaria o mejorar tu infraestructura? Escucha esto. En Ruiz Díaz y Asociados te prestamos el dinero que necesitas y lo devuelves según tu zafra o actividad comercial. Un crédito pensado para el campo y exclusivo para propietarios de inmuebles rurales. Haz esa inversión. Ruiz Díaz y Asociados te respalda. Mire, usted necesita o quiere hacerse de un buen mate. Un mate mucho más lindo que este, ¿no? Plata y oro, que es como una inversión. O usted tiene un mate que se gastó unos pesos, una buena bombilla, se gastó unos pesos, tiene un buen cuchillo, toda platería criolla de plateros hechos hoy por hoy aquí en Uruguay. Y bueno, salen unos pesos. Pero es la forma también de invertir, porque eso tiene un valor. ¿Ah? Para usted, después se lo regalará a su hijo o a su nieto, hará lo que quiera. Ah, ¿dónde? En el centro del país, en Sarandí del G. Óptica Sarandí. Óptica Sarandí. Usted me dirá, pero es una óptica. Sí, claro. Es una óptica magnífica, que es orgullo también de este tema, que en el interior del país, en Sarandí del G, tengamos una óptica con el nivel mejor para hacerse sus lentes. Pero también ha adosado el amigo Aquino toda una parte de platería criolla magnífica. Así que bueno, vaya y estoy seguro que va a ser un lindo negocito. Estamos en la capilla de Pueblo Gaucho, una construcción en piedra también, acá también es piedra arenisca, es una construcción fortificada porque era el lugar donde había un sistema de toques de campana antiguamente de cada aldea, entonces todos los habitantes de la aldea o de los pequeños pueblos sabían que 3 toques de campana era una cosa, 4 otra, hacían un descanso, entonces el lugar que tenían cuando había invasiones, cuando había algún tema, era aguarecerse en las capillas. Entonces por eso una construcción fortificada, que ya les explicaré por fuera por qué se construye así. Acá por dentro la parte que vemos de fortificación es el sistema de la cercha, de las cabreadas,
que ven que van la parte de abajo está en diagonal y no está horizontal. Eso es para apoyarse y para triplificar la fuerza del techo de la contraflecha en caso de que le tiraran piedras con arietes o con catapultas o lo que fuera. Por eso se construía de esa manera, y las iglesias más antiguas de Europa tienen construidas así, las que no tienen bóvedas de piedra. Otra particularidad aquí de la iglesia es el suelo, es el piso, digamos, con las baldosas calcáreas, y van a observar que en ciertos lugares hay como unos rectángulos, unos cuadrados que son diferentes el piso. Antes había gente, los hacendados, si fuera el día de hoy, del pueblo, los enterraban en la iglesia. Los que más colaboraban con la iglesia eran ellos y su familia enterrados en la iglesia para supuestamente estar más cerca de Dios, ¿verdad? El techo está aislado, el techo lleva un cielo raso de madera. Arriba de la madera tiene paja con barro. Arriba de la paja y el barro, eso era para aislar y para proteger y endurecer la losa. Hoy son losas de hormigón, pero en ese entonces se construía de esa forma. Y después lleva rastreles, arriba paja y barro de nuevo, y después asentada la teja muslera. ¿Por qué se llama teja muslera? Porque antiguamente esa teja la hacían los esclavos así en el muslo, ¿verdad? Con barro así en el muslo. Y ahí hay gran diferencia de tamaño, y es todo un arte colocar la teja esa, porque tiene que tener muy buena visión el techador, los que están arriba del techo, no solo, sino los que están abajo, para darse cuenta qué tipo de cuño y qué tipo de contracuño. Cuño le llamamos a la parte de delante y contracuño a la parte de atrás, para saber que una vaya hilvanada con la otra, porque son de diferentes tamaños. No sé si hay una leyenda popular que dice que los portugueses le daban mejor de comer a los esclavos que los españoles, porque para el lado del norte, donde había más portugueses, las tejas son más grandes, entonces dicen que los mulos eran más grandes de los negros, o al revés los españoles, o capaz que en una de esas lo que tiene diferencia era que según de qué parte de África los trajeran y tamaños de raza. Eso no, explicación científica no tiene, como muchas de estas cosas que hacemos nosotros no tienen explicación científica, sino la explicación que hay, una explicación tradicional que nos viene de los abuelos, bisabuelos y así, y son muchos años para atrás, muchas generaciones para atrás, y bueno, y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Capaz que alguno escucha y dice, no, eso es un bolazo, pero bueno, es lo que nosotros sabemos y es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos y a quienes quieren estar en el arte de la reconstrucción patrimonial. Bueno, aquí tenemos la puerta también fortificada, ¿verdad? Esto es hecho todo en fragua, es hecho hoy. Todo lo que ustedes están viendo lo hacemos hoy con un método que es ancestral. Pero todo lo que ven, utilizamos maderas antiguas, de reciclaje, de construcciones, hierros antiguos, y ahí le damos forma. En las diferentes fraguas, en los talleres que cuenta la empresa. Y bueno, y vamos construyendo, aunque ustedes lo ven y parece que tiene 200 años, pero es hecho hace 5, 6, 7 años, es todo nuevo. Los marcos de pinotea, todo pinotea siberiana. Después en algún momento les contaré cuál es la diferencia de una pinotea siberiana, californiana. Creo que en algún momento hablé de cuándo es la etapa de cortar el árbol para darle también la veta a la madera, si tiene adentro la savia, si no tiene, si hay que cortarla en menguante, en luna llena, si el menguante cerca de la luna nueva, cerca de la luna llena para atrás. Es un arte todo eso. Acá ven la diferencia que tienen las paredes, que ven como que una pared está incrustada, una cuarta hacia adentro, porque forman pilares en las esquinas, forman como una viga y toda la iglesia está desplomada hacia adentro, pequeñamente desplomada hacia adentro, ¿verdad? Para seguir con el tema de lo que les explicaba hoy la cercha, para que esto quede fortificado, en caso de ataque que esté fortificado, para que no se desplome, digamos, sino que forman como una cuña, queda todo trabajo junto con el techo, por eso es que está desplomada todos los lados hacia adentro. Como decimos siempre, ver bien, ver estas cosas, disfrutar de estos tonos. Aquí es tonos todo verde. Verde más
opacos, más brillantes, el tiempo trabajando en los troncos, en las ramas, de viejos coronillas y talas, en un monte bien criollo, ver bien. ODA, O-D-A, oftalmología de avanzada, y créame que es de avanzada, porque tenemos los mejores aparatos y los mejores técnicos aquí en Uruguay. Usted le pueden hablar de la mejor oftalmología en, no sé, no importa dónde, en cualquier país del mundo. Bueno, eso, lo mejor está acá, en Uruguay. En Uruguay. 0800-0808. 0800-0808. Llama, no tiene costo la llamada para usted y soluciona el tema que sea en sus ojos. Y ahora escuchamos y vemos un dueto magnífico realmente, porque se juntaron Tabaré Cardoso de Uruguay y Soledad Pastoruti de Argentina. Me voy a tomar un matecito a la salud de SECOM, porque podemos brindar con un mate también. Aquí al sur de la América del Sur, aquí en este país que decíamos con forma de corazón, el mate es la institución. Porque no es solo el mate, la yerba, no, es el compartir. De repente no compartir el mate, pero compartir una rueda de gente con un mate en el centro, es una maravilla. Bueno, aquí estamos. Parece mentira. ¿Qué parece mentira? 35 años de SECOM. ¿Y sabe por qué nos parece mentira? Porque vimos el inicio. Es como cuando uno ve el bebé cuando nace y después de repente se encuentra con una persona, ese bebé tiene 35 años. ¿Es poco 35 años? Y sí, para algunas cosas es poco. Para una empresa absolutamente uruguaya, creación uruguaya, capital uruguayo, que dan trabajo a miles de personas, Feliz cumpleaños, feliz mes de agosto, que es el mes del cumpleaños de SECOM. 35 años. No es poco, es muchísimo. Sobre todo 35 años de cariño con una masa de gente realmente espectacular. Señores, festejamos en una pulpería, bien al estilo americano, porque descubrimos la pulpería Martín Aquino. El siguiente espacio es una presentación de SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Bueno, acá estamos en Tala, en el museo, Pulpería y Museo en honor a Martín Aquino, el cual tuvimos la oportunidad que nos dieron acá en Tala de poder armar esto, ¿no? Siempre tuve la pasión por la historia y me gustaron las antigüedades y bueno, hicimos el museo. Estamos en la ruta 7, kilómetro 79,5. El camino se llama Elida González. Estamos a unos 800 metros de la ruta 7, pasando un poquito el Tala, como siempre digo yo. Y bueno, y acá estamos siempre recibiendo gente, escuelas. Sí, acá nació toda una idea de la reja, una reja de pulpería original. Y siempre dije, el día que haga la pulpería, la voy a llamar Martín Aquino, Museo de Pulpería en honor a Martín Aquino. Y bueno, y nace con la idea de la reja, bueno,
obvio no podía hacer una pulpería como de aquella época, digo, por cuestiones de costos, ¿no? Digo, necesitaría mucho ladrillo, mucho material para hacerla. Y sí, me volqué por el lado de la piedra porque me gusta mucho la piedra y hay muchas construcciones en piedra en Campaña. Y arranqué a construirlo todo en piedra y bueno, y formar lo que era un boliche de antes, y obvio le agregamos todo lo que es la parte histórica, digo, la parte de las antigüedades, digo, he recolectado muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de hacer un boliche y hay muchas piezas que pertenecieron al bar y almacén de mis padres, que estuvo en Montevideo, ¿no? En el barrio Peñarol, pero el cual nunca quise deshacerme de nada. Y siempre quise, digo, bueno, que esto que se luzca nuevamente como estaba y que muestre la función que cumplió en aquellos años. Mi nombre es Luciano Aquino, soy de San Ramón, estoy radicado en Tala ya hace un buen tiempo por motivos laborales y hemos venido acompañando durante todo este tiempo la idea de Jorge en lo que es esta pulpería, este museo. A mí me toca muy de cerca porque soy descendiente de un primo hermano de Martín Aquino, Felipe Aquino, era mi bisabuelo, era hijo de Tomasa Aquino, mi bisabuelo, mi tatarabuela, y ella era una tía muy favorita, por así decirlo, de Martín. Y bueno, estamos siempre trabajando en el área de la cultura y acompañando los movimientos que ha hecho Jorge. Y hoy estamos recordando un poco la figura de Martín en toda esta historia. Y bueno, decir que Martín es un hijo de esta zona del Tala, allá nacido en el lejano 1889. Y todo ese mito, esa historia del matrero, se ha venido un poco clarificando con el paso de los años, en la medida de que han aparecido documentos, pruebas. Por ejemplo, el libro de Serrano Abella tiene una recopilación muy buena de los expedientes, de fotografías, de datos, que han echado un poco de luz sobre la historia. Lo que es la familia de Martín, la madre de Martín, Francisca, era hermana de mi tatarabuela, de Tomasa. Ellos habitaban en la zona de La Rambla, es esta zona que está entre Tala y Fray Marcos en el departamento de Florida. Y bueno, se dedicaban a las tareas rurales, trabajo de campo básicamente. Martín ingresa en el año 1905 a ocupar una plaza de guardia civil. Estaba la parte de mi familia en la zona de San Ramón. Ahí vivía mi bisabuelo, Felipe Aquino, y las visitas de Martín eran, no voy a decir que se visitaban como nos visitamos hoy, digo, eran visitas cada cierta cantidad de meses, pero él iba y tenía en contacto. Incluso la zona, como la casa de mi familia, era un lugar donde él se cobijaba cuando estaba muy asediado por la policía. Hay que recordar, como lo hablábamos hoy, que había lugares claves en determinados establecimientos, en determinadas casas en los pueblos, donde Martín siempre tenía un catre disponible, había tabaco, había charque, había agua, en fin, lo cobijaban, lo protegían. Martín era un tipo que recogía el afecto del pueblo, de la gente, por vínculos familiares, por conocimientos. Era un tipo querido y era un tipo defendido. Bueno, sería bastante largo de explicarlo y de explicar todo el contexto político de la época, pero Martín, con su rebeldía, pone en vilo al presidente de la República, al ministro de la cartera de la época, de lo que era la policía, ya que no podían dar con él. Era muy escabullidizo, conocía mucho toda esta zona. Él el río Santa Lucía lo manejaba a la perfección, sabía cada recoveco, cada enramada, era muy conocedor de la zona. Hay que recordar que quizás la muerte más importante de Martín fue la de Juan I. Cardoso, jefe político,
y de policía del departamento de Florida. En el mismo hecho muere Taumaturgo Román, que era un sargento. Ellos se encuentran en la horqueta de Arias. Justamente venía Cardoso presidiendo una comitiva en búsqueda de Aquino, y lo encuentran en una fogata ahí en la horqueta de Arias, y bueno, se conocen y Martín los ataca ferozmente. Juan y Cardoso muere ahí, y a los pocos días muere Román, el sargento, entre otros, y fueron asistidos por Irureta Goyena, el doctor Saturno Irureta Goyena, que tenía estancia en la zona de San Ramón, y esa estancia se extendía a través del departamento de Florida también. Yo siempre digo, esta es mi primer pieza, que la recibo a los 12 años, ¿no? Tenía 12 años, la cual había sido de mi bisabuelo se la da a mi abuelo a mi padre a mí, y yo ya hoy, ya se la pasé a mi hijo, ya no me pertenece, pero sí fue la iniciativa que tuve para empezar con el tema, bueno, todo lo que es el tema de la revolución, el tema de armamento, digo, todo lo que utilizaban en aquellos tiempos. Después, bueno, fueron llegando amigos, historiadores, los cuales fuimos formando grupos también. Salimos a buscar con detectores de metales, a las batallas, todo eso, se van encontrando materiales. Y siempre el tema de la revolución me apasionó por mi bisabuelo, que fue quien peleó un poco, ¿no? Pedro LLT se llamaba, era hijo de un vasco francés que llega acá al Uruguay en 1850 y muere en 1916, muere mi tatarabuelo, y su hijo en 1904 se encuentra con una revolución que todos conocemos como la pelea entre blancos y colorados que había en esos momentos. ¿Y qué pasaba? En aquellos momentos venía el ejército y tomaba gente para pelear para el bando de los colorados, pero ellos, como estaban un poco en contra de las políticas del gobierno, se unieron al ejército zarabista. Y de ahí siempre digo, ahí nace el amor hacia el Partido Nacional y la parte blanca. Digo, pues mi bisabuelo ya se unió, veía que la gente del campo necesitaba oírse y ser libre, y digo, como no se podía votar, no se podía manifestar de esa manera, la gente se iba en armas, ¿no? Se unían al ejército zarabista. ¿Qué sable es? Es un sable español, ¿no? Esto es un sable español, por lo que me han explicado, me han dicho. Obvio que esto llegaba en el tiempo de los virreinatos, llegaban acá, después se tenían en estancias, y en tiempo de revolución a veces se tomaban las estancias y se recuperaba este material, el cual, yo tengo un amigo, Antonio Boero, que siempre me dice, todo lo que pinchaba servía para defenderse. Y él fue el que me explicó un poco este sable que es. Y bueno, y después, bueno, solo tenerlo en la mano cuenta la historia, ¿no? Bueno, y se terminó lo que se daba. Terminamos en una pulpería, o anduvimos acá en la República Oriental del Uruguay, o nos habíamos ido al África con el querido sacerdote Juan Andrés Gordo Verde, y anduvimos por recovecos viendo viejos oficios, lugares, recorriendo el país a partir de un monte absolutamente criollo que está aquí en Pan de Azúcar, al alcance de la mano. Véngase, es el Parque Zorrilla de San Martín en Pan de Azúcar. Señoras, señores, en 7 días, si Dios quiere, va a querer, habrá un lindo sol como este de regalo.